Leeremos Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia. Créditos a mujeres extraordinarias por hacer este libro. Estoy segura de que cuando te pones malito y te tienes que quedar en casa haciendo reposo, tu padre o tu madre te cuidan como si fueran unos enfermeros de los de verdad. Y es una suerte porque todos necesitamos que nos atiendan y nos mimen cuando nos sentimos mal. Me llamo Florence Nightingale y viví en una época en la que los hospitales eran espacios sucios y abarrotados de gente enferma, en los que trabajaban personas que no sabían casi nada de medicina ni de cómo tratar a un paciente. Dediqué mi vida a cambiar esa situación y conseguí que esos lugares fueran más seguros y agradables. Con mi esfuerzo, mis conocimientos y mi capacidad de observación, ayudé a muchísimas personas enfermas de todo el mundo se sintieran mejor. Y por eso aún hoy soy la enfermera más famosa del mundo. Si quieres saber cómo lo hice, sigue leyendo. Esta es mi historia. Nací el 12 de mayo de 1820 en Florencia, aunque mis padres no eran italianos, sino ingleses. Llevaban 2 años viajando por el mundo y viendo que yo estaba a punto de llegar, decidieron quedarse unos días en esa maravillosa ciudad de Italia para que naciera allí. Les gustaba tanto que incluso decidieron ponerme su nombre. Querido, ¿cómo llamaremos a este bebé tan precioso? Le podríamos llamar Florence, en honor a la ciudad en la que ha nacido. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. Estoy segura de que este nombre le traerá suerte. Sí, un nombre tan bonito le inspirará para hacer grandes aportaciones al mundo. Sin embargo, en Florencia apenas viví unos días. Pronto volvimos al sur de Inglaterra, de donde era mi familia, y nos instalamos en nuestra acogedora casa de Hampshire. Quizá no lo sepas, pero en inglés mi apellido Nightingale significa ruiseñor, y de hecho viví una infancia tan feliz y alegre como el canto de este pájaro. La mayor parte del tiempo la pasaba estudiando matemáticas, una de mis pasiones, y jugando con mi hermana Partenope, que se llamaba así porque había nacido en Partenópolis, un asentamiento griego cerca de Nápoles. A las dos nos gustaba mucho salir a la campiña a correr y saltar, o jugar con nuestras muñecas, aunque lo hacíamos de manera distinta. Pero Flo, ¿qué haces? ¿No lo ves? Esta muñeca tiene una pierna rota. Tenemos que curarla. Poniéndole una venda, la podríamos tirar. Tenemos muchísimas muñecas. ¿Qué dices? Anda, pásame ese trapo de ahí. Está enferma, pero no es muerta. Solo necesita que alguien la cuide. Estás un poco loca, pero bueno, toma. Mientras mi hermana vestía y peinaba las muñecas de nuestro rincón de juegos, yo me dedicaba a curar a las que les faltaba una pierna, un brazo o se habían quedado sin nariz. Pronto descubrí que mis muñecas no eran las únicas que sufrían. Me di cuenta de ello un día que fui a Londres a visitar a unos tíos. La capital inglesa me pareció un sitio fascinante con tantos museos, tiendas, calles repletas de gente. En cuanto vi el barco que navegaba por el Támesis, el río que cruza la ciudad, pedí a mis tíos poder viajar en él. Aquel trayecto en barco cambió mi vida. Tío, ¿qué son esas casas? Son chabolas, Flo. Pero se ven muy frágiles y son pequeñísimas. Bueno, algunas familias son pobres y no les queda más remedio que vivir ahí porque no tienen dinero. Tampoco hay nadie que se ocupe de ayudarles. Las chabolas a la orilla del Támesis se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Entendí que mientras yo vivía en una bonita y espaciosa casa con todos los lujos, otros debían conformarse con un espacio húmedo y diminuto. ¿Qué podía hacer yo frente a esa injusticia? De regreso a Hampshire, le conté a mi madre lo que había visto en Londres. Al verme tan interesada en ayudar a los más necesitados, empezó a llevarnos a Partenope y a mí a reuniones de beneficencia. En ellas la gente que tenía dinero donaba algunas monedas, comida y ropa a los pobres para que pudieran vivir mejor. Aquello me pareció muy buena idea. Sin embargo, era duro ver sufrir a niños tan pequeños, pero mi deseo de ayudarlos era más fuerte, y por eso preferiría ir a verlos que jugar con muñecas.
Hijas, hoy visitaremos al señor Brown, que le cuesta caminar y su mujer tiene que arreglarse sola con la granja y los hijos. Mamá, no quiero ir, no me gusta su barrio. Venga, Partenope, sé razonable. Flo, ayúdame a convencerla. Partenope, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Están viviendo en la miseria y pasando hambre. ¿No te parece que las muñecas pueden esperar? A mí la enfermedad y el sufrimiento no me daban miedo. Al contrario, en vez de pasar el tiempo con mis amigos, me dedicaba a prestar ayuda a quienes lo necesitaban. Así que comencé a frecuentar hospitales públicos y al hacerlo me di cuenta de lo mal que funcionaban. En aquella época había muchísima suciedad en la mayoría de los hospitales y los cuidadores no le daban ninguna importancia a la higiene. Ni siquiera se lavaban las manos antes de curar una herida, y eso es muy peligroso, porque las heridas pueden infectarse, dar lugar a nuevas enfermedades y contagiar al resto de pacientes. No tenemos gasas limpias para desinfectar esta herida. Está supurando. Me temo que no, señorita Florence. Tendrá que esperar a que laven las usadas. Aquella situación me desesperaba. Por suerte me enteré de que en Alemania había un hospital mucho más moderno donde sabían cómo cuidar y limpiar a los pacientes. Así que hice las maletas y me fui para allá. En el hospital alemán aprendí muchísimas cosas. El director había reunido libros, dibujos y utensilios de hospitales de todo el mundo. Como ellos nos enseñaba cada mañana cómo era el cuerpo humano y cómo podíamos hacer bien nuestra labor. Me quedé allí durante 4 meses en los que aprendí todo lo que necesitaba para llegar a ser una buena enfermera. Aquí los enfermos están bien cuidados, doctor. Quiero aprenderlo todo. Sígame entonces, dado su entusiasmo. En breve podré llevarla a quirófano. Estoy lista. Me convertí en un auxiliar de médico profesional y aprendí tantas cosas que decidí ponerlas por escrito en unas memorias para que otras personas pudieran aprender de mi experiencia. Acá sería el primero de varios libros de enfermería que publicaría a lo largo de mi vida, aunque lo mejor de todo ocurrió unos años después, de vuelta a Inglaterra. En Londres había un hospital que era solo para mujeres y para él que en aquel momento se buscaba un director. A mí lo que más me gustaba era estar con los pacientes, atenderlos y curarlos. Aunque con mi experiencia en Alemania también había aprendido bastante a organizar los turnos de los médicos y el personal asistente. Así que cuando me propusieron el cargo, acepté de inmediato. Flo, necesitamos a alguien como tú para dirigir el hospital. ¿Querrás hacerlo? Por supuesto. Hay mucho que hacer. Ahora mismo es todo un poco caótico ahí dentro. No os preocupéis, ya veréis cómo nos apañaremos. Me sentía joven, fuerte y muy valiente, y cuanto más difíciles eran los retos a los que me enfrentaba, más me gustaban. En el hospital para mujeres me dediqué a formar profesionalmente todas las ayudantes de los médicos para que se convirtieran en enfermeras profesionales y responsables. Sin embargo, no me pude quedar mucho tiempo. En 1853 estalló la Guerra de Crimea, en la que se enfrentaban rusos por un lado contra ingleses, franceses, italianos y turcos. Por otro, Crimea era una península del sur de Ucrania, muy lejos de Inglaterra, pero a través de los periódicos nos llegaban horribles noticias acerca de lo que estaba ocurriendo allí. Decidí hablar del tema con el ministro de Defensa inglés, que era un viejo amigo mío. Tenemos que hacer algo. Nuestros soldados están muriendo en los hospitales y creo que no es por las heridas, sino por la falta de higiene. ¿Qué tienes en mente, Flo? Me gustaría recaudar dinero, comprar material y trasladarme allí con un grupo de enfermeras para poder atenderles en condiciones. Es peligroso, pero si te ves capaz, voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Gracias. Cargada de gasas, medicinas, ropa y alimentos, me embarqué hacia Crimea con algunas de las enfermeras de mi hospital. Cuando llegué al hospital militar inglés Scutari en Turquía, me encontré con una situación desastrosa. Barro en las camillas, suciedad por todas partes, faltaban camas y algunos enfermos estaban tirados en el suelo, todavía con los uniformes de soldado manchados de sangre, entre ratas y cucarachas. ¡Ayuda, Flo, una rata! Remangaos y que empecemos cuanto antes, chicas. Esta gente nos necesita. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por limpiar todo esto y hacer que el hospital sea más acogedor. Necesitamos aire fresco, agua, luz. En pocos meses cambié el hospital de arriba abajo y conseguí ropa limpia y comida decente para los enfermos. Fue duro, pero dio su fruto. Conseguí que los heridos se recuperasen con mayor facilidad. Durante ese tiempo tomé notas sobre la evolución de los enfermos y comprobé que con un entorno limpio se curaba más rápidamente. Aquello era un auténtico hallazgo.
La situación en Crimea era muy dura y a veces nos desesperábamos, pero yo siempre tenía una sonrisa para transmitir ánimo y esperanza a los soldados enfermos. Por las noches solía pasearme por los pasillos para verles y hablar un poco con ellos. A veces les escribía las cartas que querían enviar a sus familias. Les ayudaba a abrir o enviar paquetes, les leía libros, les contaba historias y siempre lo hacía acompañada de mi lámpara de petróleo. Buenas noches, Florence. Entre tanto dolor, tu luz siempre nos reconforta. Me hace feliz serviros de ayuda. Fue así como empezaron a llamarme la dama de la lámpara. El mote se extendió de pasillo en pasillo y llegó hasta Londres, donde los periódicos más importantes de aquel momento empezaron a hablar de mí. Cuando acabó la guerra volví a Inglaterra, donde fui acogida como una verdadera heroína. Para darme las gracias se organizaron grandes fiestas y se hizo una colecta especial con la que después fundé la Nightingale Training School, la primera escuela de enfermería profesional del mundo. Lo mejor de todo es que inspiró a otras personas, como Henry Dupont, un chico suizo que en 1872 fundó la Cruz Roja. Es la organización humanitaria más grande del mundo. Flo, ¿has oído lo que ha dicho Dupont de ti? Pues no, ¿qué dice? Según él, sin tu labor no había tenido la idea para crear la Cruz Roja. Los últimos años de mi vida trabajé para que los ciudadanos más pobres de Londres también tuvieran acceso a hospitales y los cuidados de enfermeros profesionales. Y escribí varios libros y artículos en los que hablaba de la importancia de la enfermería y de la higiene. Me llamo Florence Nightingale y esta fue mi historia. Gracias a mi tenacidad y a mi valentía salvé miles de vidas y conseguí que la enfermería se convirtiera en una profesión respetada. Dediqué toda mi vida a cuidar de la gente más desamparada. Para mí no hay nada más valioso que la sonrisa de un paciente cuando te agradece que la has curado o te dice que has conseguido calmar su dolor. Mi forma de tratar y de cuidar a los enfermeros me llevó a convertirme en la primera enfermera profesional de la historia. Y por ese motivo, el día de mi cumpleaños, el 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de Enfermería en todos los rincones del mundo. Fin.